Hola, bienvenida a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me llamo Vivek, soy de la India, soy profesor de español e inglés. Ahora voy a explicar verbo poder en inglés y en español. Por favor, lo compartes con tus amigos, suscríbete a mi canal y mira todo el vídeo. Vamos a empezar. Podemos ver verbo poder en español, pero significado en inglés to can. Y poder en español, to can en inglés. Primero deberíamos aprender la conjugación del verbo poder y to can. Por ejemplo, yo puedo, I can. ¿Vale? En inglés, I can. Y en español, yo puedo. Tú puedes, you can. Él puede, he can. Ella puede, she can. Él puede, he can. Ella puede, she can. Nosotros podemos, we can. Vosotros podéis, you can. Ellos pueden, they can. Y ellas pueden, they can. En inglés, muy fácil. Solo usamos can. ¿Sí? Por ejemplo, I can, you can, he can, she can, we can, you can, they can. Pero en español, yo puedo, tú puedes, él puede, ella puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden, ellas pueden. Pero en inglés, I can, you can, he can, she can, we can, you can, they can. Sí, podemos ver, solo esta parte es plural, ¿vale? En español, esta parte plural. Nosotros, vosotros, ellos, ellas. Es plural. We, you, they. Plural. Pero I, you, he, she. Singular. Y aquí yo, tú, él, ella. Singular. Pues 3 plural y 3 singular. Sí, por ejemplo, yo, tú, él, ella, puedo, puedes, puede, pero en inglés I, you, he, she, can. Y nosotros, vosotros, ellos, ellas. Y en esta parte en inglés, we, you, they, can. ¿Me entiendes? Muy bien. Ahora podemos ver unos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo caminar. Yo puedo caminar. En español, siempre después de verbo poder usamos verbo completo. Ahora podemos ver caminar en español. Y en inglés, I can walk. I can walk. Por ejemplo, yo, puedo. I, can. Pues caminar es verbo completo en español y en inglés walk. Pues cuando en español yo puedo caminar, yo puedo comer, pues I can walk, I can eat. Siguiente, yo puedo caminar con Luisa. Luisa es mi amiga de Medellín, vive en Medellín. Luisa es mi amiga, ¿sí? Pues I can walk with Luisa. I can walk with Luisa. Yo puedo caminar con Luisa. Otro, Lisa puede comer. Lisa can eat. Lisa can eat. Siguiente, Josué puede hablar conmigo. Josué puede hablar conmigo, pues Josué es hombre, ¿vale? Es chico. Can talk. Aquí, él. Josué es él, pues he. O yo puedo usar nombre de la persona. Por ejemplo, aquí yo uso Josué y aquí yo uso Lisa. Pues
Josué puede hablar conmigo. Josué can talk with me. ¿Me entienden? Muy bien. Josué can talk with me. Otro es, Daniel puede vivir en mi casa. Siempre, siempre, siempre en español, después de verbo poder, usamos verbo completo. Siempre. Vivir es verbo completo, hablar es verbo completo, comer es verbo completo en español, caminar y caminar, aquí también caminar, ¿sí? Pues vivir en mi casa, Daniel puede vivir en mi casa, Daniel can live in my house o in my home. Daniel puede vivir en mi casa, Daniel can live in my house. Y Daniel es mi amigo, vive en Sevilla. Sí, pues Daniel puede vivir en Sevilla. Daniel can live in Sevilla. Y Daniel habla muy bien inglés. Muy bien inglés. Me dijo que Vivek, yo no puedo hablar perfectamente, pero le dije, no Daniel, tú hablas muy, muy, muy bien inglés. Sí, pues Daniel puede vivir en Sevilla. Daniel can live in Sevilla. Podemos ver poder, la conjugación del verbo poder es puede porque aquí es Daniel. ¿Sí? Y vivir aquí. Después de verbo poder, yo uso verbo completo. Pues aquí can, significado puedo, y live. ¿Me entienden? Muy bien. Alberto, ¿puedes entenderme? Muy bien. Siguiente es, no podemos salir afuera. No podemos salir afuera. Por ejemplo, we can't go outside. We can't go outside. We can't go outside aquí. Can't o puedo decir cannot. Pero como nativos usamos can't. En parte negativo podemos usar I can't, you can't, he, she can't, we can't, you can't, and they can't. Pero en español siempre usamos yo no puedo, tú no puedes, él no puede, ella no puede, ¿vale? Nosotros no podemos, vosotros no podéis, ellos no pueden y ellas no pueden. Solo en parte negativo. En parte negativo, yo no puedo, I can't, tú no puedes, you can't, él no puede, he can't, ella no puede, she can't. Nosotros no podemos, we can't, vosotros no podéis, you can't, y ellos no pueden, they can't, ellas no pueden, they can't. ¿Me entienden? Pues en oraciones, en las frases, no podemos, por ejemplo, aquí yo puedo usar, nosotros no podemos salir afuera. We can't go outside. Porque hay cuarentena. ¿Sí? Because there is quarantine. Pues no podemos salir afuera. We can't go outside. Y en parte positivo, yo puedo caminar con Luisa. I can walk with Luisa. I can walk with Luisa. Es muy fácil. ¿Me entienden? Muy bien. Muchas gracias. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, por favor déjame un comentario. Nos vemos. Adiós.